Periódica. Química. Se recomienda este programa para trabajar con las siguientes edades. La tabla periódica, reacciones y relaciones. Los átomos son los ladrillos constitutivos del universo. Los científicos identificaron 90 tipos de átomos diferentes o elementos y produjeron 19 más en laboratorios atómicos. Los elementos tienen propiedades químicas y físicas ligeramente diferentes entre sí. Para estudiar más efectivamente esas propiedades físicas y químicas, los químicos desarrollaron la tabla periódica. Una vez que uno aprende a leer la tabla periódica, esta nos da una valiosa información sobre los elementos que constituyen el universo. La tabla periódica se divide en 109 cuadros, y cada cuadro representa un elemento. Hay 18 columnas y 7 filas. Las cajas de la tabla periódica son de 4 colores diferentes. Los cuadrados azules indican que el elemento en su estado natural es gaseoso. Los amarillos indican que el elemento en su estado natural es sólido. El anaranjado identifica aquellos que son líquidos en su estado natural. Solo hay 2 de esos, el mercurio y el bromo. Los verdes representan a los 19 elementos creados artificialmente por el hombre en laboratorios atómicos. Dentro de cada cuadro hay 1 o 2 letras que son la abreviatura del elemento. Estas abreviaturas constituyen el lenguaje global que emplean los químicos para escribir ecuaciones químicas y protocolos de experimentos. La mayoría de estas abreviaturas o símbolos son derivados de los nombres griegos o latinos de los elementos. Arriba del símbolo del elemento está el número atómico. Los elementos están constituidos por 3 partículas principales: protones, electrones y neutrones. El número atómico indica el número de protones que contiene el núcleo de un elemento dado. Al hidrógeno se le asigna el número atómico 1, ya que solo tiene un protón. El helio tiene 2 protones y se le asigna el número atómico 2. Y así sucesivamente para todos los elementos. En un átomo eléctricamente neutro, el número de electrones es igual al número de protones. El número que aparece bajo el símbolo del elemento indica su masa atómica. La masa de electrones, protones y neutrones siempre es la misma para un elemento dado. Los neutrones y los protones tienen aproximadamente la misma masa, mientras que la masa de los electrones es una 1860ava parte de la masa del protón y neutrón, por lo que no contribuye significativamente a la masa atómica del elemento. La masa de un protón o neutrón es equivalente aproximadamente a una unidad de masa atómica o UMA. Cuando comparamos los números de masa atómica para el hidrógeno y para el helio, advertiremos una diferencia. El hidrógeno, que tiene un protón en su forma más común, tiene una masa atómica de 1.0079, mientras que el helio, que tiene 2 protones, tiene una masa atómica de 4.00260. Esto es porque el helio en su forma más común tiene 2 protones y 2 neutrones en su núcleo, en vez de un único protón como tiene el núcleo de un típico átomo de hidrógeno. Mientras muchos elementos tienen igual número de protones y neutrones, otros, como el estaño, tienen considerablemente más neutrones que protones. El estaño promedio tiene 68 neutrones y 50 protones. Como los neutrones no tienen carga, su presencia no afecta el balance eléctrico del átomo de un elemento. Hay muchos elementos en la naturaleza que presentan un desequilibrio entre neutrones y protones. Cada uno de estos elementos con diferente número de neutrones se llama isótopo. El mercurio tiene 7 isótopos conocidos y el oxígeno 3. Otros elementos también tienen isótopos. Naturalmente, el número de isótopos de un elemento tiene una proporción fija. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un isótopo, el deuterio, el cual es un hidrógeno con un protón y un neutrón. Solo 1 cada 6.000 átomos de hidrógeno es un isótopo deuterio del hidrógeno.
Se puede calcular el número promedio de neutrones en un átomo restando el número atómico del número de masa atómica. Además de las casillas individuales de la tabla periódica, la ubicación de las mismas también nos da información sobre los elementos. Cada fila horizontal de la tabla periódica se conoce como período. Los átomos tienen 7 niveles de energía o nubes electrónicas que coinciden con los períodos representados en la tabla periódica. Cada nivel puede sostener a un número diferente de electrones. Por ejemplo, el primer nivel solo puede sostener 2 electrones. El segundo nivel puede sostener 8, el tercer nivel 18, y los niveles cuarto y quinto pueden sostener 32, mientras que el sexto y el séptimo pueden sostener aún más. Los electrones completan primero los niveles de más baja energía. Como el hidrógeno y el helio tienen 1 y 2 electrones respectivamente, solo pueden rellenar un nivel de energía o nube electrónica de un átomo. El período en el que un elemento está ubicado indica el número de niveles de energía que sus electrones rellenan, al menos parcialmente, en estado natural o base. Los primeros 3 períodos de la tabla periódica no están completos. Estos períodos, 1, 2 y 3, son llamados períodos cortos y contienen algunos de los elementos que se encuentran más comúnmente en la corteza terrestre, los océanos y la atmósfera. Elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, el magnesio y el sodio. Los 7 períodos comienzan del lado izquierdo con los elementos más activos como el hidrógeno, el litio o el sodio, y terminan a la derecha con los gases nobles, por ejemplo helio, neón, argón, criptón, que son altamente inertes. Un elemento muy activo tiene la capacidad de formar con facilidad enlaces con otros átomos. Los gases nobles como el helio y el neón, rara vez si es que se da, formarán uniones con otros átomos y usualmente se encuentran aislados en la naturaleza. Por el otro lado, los materiales como el litio y el sodio se encuentran regularmente combinados con otros elementos. La naturaleza física de los elementos está mayormente determinada por la configuración de los electrones que giran alrededor del núcleo atómico. Los gases nobles no reactivos, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, tienen todos 8 electrones en su órbita externa, excepto el helio que tiene 2. Esta configuración de 8 electrones en la órbita externa se llama octeto. La existencia de un octeto hace que los electrones del nivel más externo de energía no reaccionen con los electrones de nivel externo de energía de otros elementos. Los elementos que tienen 1 o 2 electrones menos, o 7 u 8 menos, son los elementos que tienden a ser más reactivos. Cada miembro de una familia tiene una configuración electrónica similar. La configuración electrónica de un átomo afecta la facilidad con la cual éste puede ganar o perder electrones. La facilidad de un átomo para ganar o perder electrones determina cuán reactivo es y su facilidad para formar compuestos. Comenzando en el período 4 advertimos la adición de nuevas familias o grupos. Estos elementos tienen una configuración electrónica diferente a todos los elementos de los primeros 3 períodos. Estos elementos son los llamados elementos de transición. Todos los elementos de la tabla periódica pueden dividirse en 4 categorías principales: metales, metaloides, no metales y gases. Todos los elementos de los grupos del 1 al 12, excepto el hidrógeno del grupo 1, son metales. Los miembros del grupo 13, como el aluminio, y los miembros del grupo 14, estaño y plomo, también son considerados metales. Todos los metales comparten ciertas cualidades, como ser la capacidad de conducir calor y electricidad, y la maleabilidad, que es la característica por la que se les puede dar forma y lustre. A medida que vamos de izquierda a derecha en la tabla periódica, los metales tienden a volverse menos reactivos. El grupo del extremo izquierdo y por ende el más reactivo es el de los metales alcalinos. Estos elementos son tan reactivos que nunca se encuentran en la naturaleza sin formar compuestos. Más aún, los elementos sodio, litio y potasio jamás se encuentran en su forma metálica debido a su gran reactividad.
Por ejemplo, en contacto con el aire, el sodio puro se convierte rápidamente en óxido de sodio, y en contacto con el agua, el sodio reacciona violentamente produciendo hidróxido de sodio e hidrógeno gaseoso. Los compuestos creados por los metales alcalinos son frecuentemente diferentes a los metales alcalinos que los forman. Quizás el compuesto más común del sodio sea el cloruro de sodio o sal, que se encuentra en cantidades enormes en el agua salada de los océanos y en depósitos como aquellos que cubren gran parte de Utah cerca del Gran Lago Salado. El sodio se emplea en las lámparas de vapor de sodio que hay en las autopistas para penetrar la niebla. También se emplea en la preparación del titanio y de otros metales extremadamente duros que se emplean en la construcción de motores de aviones y turbinas. La combinación de potasio y sodio se usa frecuentemente como refrigerante en reactores nucleares, así como también en la producción industrial de artículos domésticos de vidrio. Las células fotoeléctricas son habitualmente hechas con metales alcalinos debido a su habilidad para perder electrones e iniciar una corriente eléctrica. Los iones sodio y potasio también se encuentran en los fluidos del cuerpo humano y son críticos para su funcionamiento, como también el calcio y el magnesio, que se ubican inmediatamente al lado de los metales alcalinos. Los metales alcalino-térreos son los segundos metales más reactivos en la Tierra y tampoco se los encuentra habitualmente, sino formando parte de compuestos. El más importante, el magnesio, se encuentra en las moléculas de clorofila que son críticas en el proceso de fotosíntesis, que es el fundamento de la vida en la Tierra. Tanto el magnesio como el calcio son muy valiosos en la industria. Las aleaciones de magnesio son muy fuertes y livianas, haciéndolas ideales para su empleo en partes de aviones y automóviles. El calcio se emplea para hacer acero y actúa como agente endurecedor del plomo. En la naturaleza existen enormes depósitos de calcio en las rocas, como la piedra caliza y el mármol. Al colocar piedra caliza en hornos, puede formarse cal que se emplea en el cemento y el concreto. Dentro de los metales de transición, algunos grupos son particularmente interesantes. Por ejemplo, el grupo 6 contiene uno de los metales más duros conocidos por el hombre, el cromo, el molibdeno y el tungsteno. Todos ellos son capaces de producir aleaciones extremadamente duras cuando se combinan con otros metales, e incluso el tungsteno es particularmente duro por sí mismo. El cromo se emplea en la producción de acero inoxidable y es un recubrimiento particularmente reflectivo. El tungsteno tiene un punto de fusión muy alto, alrededor de 3.460 grados centígrados, o sea, alrededor del doble del hierro. El tungsteno se emplea como filamento en las bombillas de luz y en la producción de acero tungsteno ultraduro. El primer miembro del grupo 8, el hierro, es un elemento particularmente importante que se empleó ampliamente en la manufactura desde la Revolución Industrial. El hierro es el segundo metal más abundante cerca del aluminio, pero es mucho más fácil de extraer de su mineral que el aluminio. La abundancia de hierro, su capacidad para ser magnetizado, su fuerza y su capacidad para ser fácilmente combinado con otros elementos para hacer aleaciones, hacen que el hierro y sus aceros derivados sean el metal más usado en el mundo. En su estado puro, el hierro es muy reactivo a la humedad y a las sales del aire y forma un óxido que llamamos herrumbre. Esto se puede frecuentemente evitar a través de la combinación de otros metales con el hierro para formar aleaciones inoxidables. Por ejemplo, el hierro de fundición es una aleación rica en carbono y silicio que es resistente a la formación de herrumbre. El cromo y el hierro se combinan para formar acero inoxidable altamente resistente a la corrosión. Otro grupo de metales es el de los elementos encontrados en el grupo 11, que contiene cobre, plata y oro. A estos elementos se los conoce frecuentemente como metales de acuñado, ya que su resistencia a la corrosión los hace ideales para usarlos como monedas. Todos los metales de acuñado son excelentes conductores de electricidad. La mayoría de los alambres eléctricos contienen cobre y los contactos de los equipos de audio y video de alta calidad son generalmente bañados en oro. La combinación de una alta conductividad y buena resistencia a la corrosión explican por qué los contactos que disparan las bolsas de aire de los automóviles están bañados en oro. El nitrato de plata es fundamental para la creación de imágenes fotográficas. Los miembros del grupo 12 también son muy resistentes a la corrosión. Este grupo incluye zinc, cadmio y mercurio. El zinc es menos reactivo que el hierro, pero se lo emplea regularmente para recubrir el acero y prevenir su corrosión. Este proceso se llama galvanizado.
El mercurio es un metal único porque es líquido a temperatura ambiente. Su conductividad lo hace ideal para ser usado en interruptores que necesiten ser activados por el movimiento de un fluido, como es el caso de los termostatos. El mercurio también se emplea en odontología. Las amalgamas, que son aleaciones de mercurio y plata, se emplean para rellenar la superficie de dientes dañados. Los miembros de los grupos 13 y 14 son los que contienen elementos más variados. Los dos miembros más importantes del grupo 13 son el boro y el aluminio. El boro es un metaloide que comparte las propiedades de los metales y de los no metales. El boro es un semiconductor de electricidad. Generalmente se lo emplea en las barras de control de los reactores nucleares. El aluminio es un metal muy liviano y fuerte y también es muy buen conductor eléctrico. El acabado deslucido del aluminio es producto de su autooxidación, característica que lo protege de la corrosión y del deterioro. Empleado en múltiples aplicaciones, el aluminio es el metal más abundante en la Tierra. Las aleaciones de aluminio se emplean para fabricar utensilios de cocina, partes de automóviles y aviones y latas descartables de bebidas. El primer miembro del grupo 14 es el carbono, quizás el elemento más importante. Las moléculas de carbono se encuentran en todos los seres vivos. Alguna vez los científicos pensaron que solo los organismos vivos eran capaces de producir compuestos de carbono. De allí que la rama de la química que estudia los enlaces de carbono se llama química orgánica. Fueron los combustibles basados en carbono los que proveyeron la energía necesaria para impulsar la revolución industrial. Carbón, petróleo, gas, aún hoy, son empleados en las plantas generadoras de electricidad. El carbono comparte el grupo 14 con los elementos silicio y germanio, que son metaloides empleados como semiconductores en los chips de computación, junto con el estaño y el plomo, que son metales estables. El estaño y el plomo son resistentes a la corrosión. El estaño, como el zinc, son habitualmente empleados para platear metales. El plomo no puede emplearse en el plateado debido al riesgo de envenenamiento por plomo. Alguna vez empleado en pinturas como pigmento, actualmente no se lo emplea más, ya que los estudios indicaron que se puede producir envenenamiento por plomo si las pinturas que lo contienen son inhaladas o ingeridas por niños. Se hicieron hipótesis acerca de que el envenenamiento por plomo fue una de las primeras poluciones ambientales, dado que los romanos lo empleaban para vidriar cerámicas y en el revestimiento de los acueductos que llevaban la mayor parte del agua que se bebía en el imperio. El plomo refracta la radiación y es empleado en medicina. También, debido a su peso, el plomo se emplea para producir vidrio y cristal emplomado, que tienen un lustre brillante y brindan una sensación pesada y sólida. El grupo número 15 es la familia del nitrógeno. El nitrógeno es relativamente inerte y el 80% de la atmósfera terrestre es nitrógeno gaseoso puro. Si bien el nitrógeno es muy estable en su forma elemental, muchos de los compuestos que forma no lo son. Los compuestos del nitrógeno incluyen la pólvora, la nitroglicerina, la dinamita y el TNT. El fósforo, que también pertenece al grupo del nitrógeno, es muy reactivo, ya sea en estado puro o combinado. El fósforo puro se enciende espontáneamente a temperatura ambiente en la presencia de oxígeno. A medida que el fósforo se va oxidando, va dando una gama fosforescente. No es de sorprender que el fósforo se emplee en la elaboración de cerillos y señales luminosas. Tanto los compuestos de fósforo como los de nitrógeno se emplean como fertilizantes en agricultura. El nitrógeno se emplea a menudo como fertilizante bajo la forma de nitrato de amonio. Los fosfatos utilizados como detergentes domésticos e industriales ingresan en las vías fluviales porque la mayoría de los tratamientos de aguas disponibles son incapaces de degradarlos completamente. El resultado son descargas espumosas de agua que promueven un crecimiento exagerado de algas en los ríos que pueden destruir a otros organismos competitivos. El grupo 16 es la familia del oxígeno. A diferencia del nitrógeno, el oxígeno solo comprende el 20% de la atmósfera. Es muy abundante en compuestos y se lo encuentra combinado con casi todos los demás elementos. Los compuestos que forman los átomos de oxígeno con los de carbono son críticos para la vida en la Tierra. El azufre tiene cualidades similares al fósforo que se encuentra a su lado en la tabla periódica. Se encuentra azufre en el lecho de las arenas movedizas en Texas y en Luisiana.
El azufre se emplea en productos como cerillos y fuegos artificiales y también en drogas, fungicidas e insecticidas. Por supuesto que la utilización principal del azufre es en la producción de ácido sulfúrico. Este se emplea casi en todas las industrias, en la producción de fertilizantes, acero, gasolina, pinturas, pigmentos, plásticos, textiles, explosivos y baterías. A los miembros del grupo 17 se los conoce como halógenos. Todos los miembros de este grupo son tan reactivos que en la naturaleza no se los encuentra sin combinar. El cloro es el miembro más activo de este grupo y el más activo de todos los no metales. El cloro y el flúor se encuentran frecuentemente combinados con el agua. Compuestos fluorados se agregan al agua para ayudar al cuerpo humano a producir otros compuestos que fortalecen los dientes y los huesos. El cloro se agrega para desinfectar y purificar los suministros de agua y piscinas. El yodo es de importancia vital para el funcionamiento de la glándula tiroides en el cuerpo humano. En el agua de mar pueden encontrarse halógenos en abundancia. El último grupo de la tabla periódica es el de los gases nobles. Son los elementos más inertes. Debido a su estabilidad, los gases nobles son útiles y seguros en una gran variedad de aplicaciones. El helio se obtiene generalmente de las fuentes de gas natural y se lo emplea para inflar globos meteorológicos e inmensos dirigibles. Es excelente precisamente por no ser inflamable. En los primeros tiempos se empleaba hidrógeno para elevar a los dirigibles, pero el hidrógeno es un gas muy inflamable que potencialmente puede ocasionar desastres como en el caso de Hindenburg. El argón y el neón son empleados para producir los llamativos colores de las señales y las luces de neón en vidrieras y a lo largo de la franja de Las Vegas. El helio, el argón y el neón habitualmente son excitados con descargas eléctricas para producir luz láser. Al final de la tabla periódica se encuentran los miembros de los períodos 6 y 7, que tienen un tipo de configuración electrónica que no tiene ningún otro elemento de tabla. Son muy pocos los elementos de la base de la tabla que se emplean o afectan nuestra vida cotidiana, a excepción del uranio, que es el combustible de las plantas de poder nuclear, y el plutonio, que se emplea en armas nucleares. Los elementos de la base de la tabla que serían miembros del sexto período se llaman serie de lantánidos o metales raros, debido a lo escaso de su presencia en el medio ambiente. El uranio y el plutonio pertenecen a la serie de actínidos, que son parte del período 7. Otros elementos radioactivos que fueron elaborados en laboratorios atómicos son también miembros de esta serie de actínidos. Grandes cantidades de uranio son extraídas de las minas del oeste de Colorado, Utah y el norte de Canadá. La tabla periódica es un recurso valioso para la comprensión de los elementos que son los ladrillos constitutivos del universo. La tabla periódica fue desarrollada de manera tal que nos permite visualizar el mundo invisible de los átomos y compuestos que son vitales para nuestra existencia.